que tú que juzgas, haces ¿qué cosa? Haces lo mismo. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que hace aquella persona moralista que tiene una percepción mala de su realidad? Esto es lo que hace, capítulo 1, versículo 29. Vaya ahí, por favor. Esto es lo que hace toda la gente inconversa. Estando atestados ¿de qué? De toda injusticia. Es decir, hay gente que se cree muy buena, muy moralista, o como los judíos que creían que por tener la ley son mejores que los demás, pero a pesar de que ellos tenían la ley, ¿ellos qué hacían? Toda injusticia. Número 2, fornicación. Había personas que se querían mejor que los demás, pero que también andaban en fornicación. Número 3, ¿qué más? Perversidades, avaricia, les gustaba el dinero, luego maldad, llenos de envidia, eran homicidas, contenciosos, engañadores, llenos de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales y qué más, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y escuche esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas no solo las hacen, es decir, las personas moralistas juzgaban a alguien más, pero ¿qué sucedía con ellos? También practicaban esto. Hermano, no hay ni una sola persona en la tierra que no sea inconverso, que no practique esto. Todas las personas que no conocen a Dios practican la mentira, practican las murmuraciones, la avaricia, la maldad, la perversidad, están llenos de engaños, de homicidios, de hurtos, etc. Nómbrame una persona o piensa en alguien el día de hoy y esa persona va a tener uno de estos pecados. Por eso dice el texto, eres inexcusable, oh hombre que juzgas. Porque en lo que juzgas a otros, a ti mismo te condenas. Ve el versículo 2. Mas sabemos que, ¿qué cosa? Que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es venido. ¿Qué juicio, hermano? Bueno, un día todos los inconversos se presentarán delante del trono de Dios. Y si practicaron tales cosas, debes saber que el juicio de Dios, como dice el versículo, es verdad. Hermano, esto debería poner a temblar a los que no conocen a Dios, porque el juicio de Dios es verdad. Ahora, otra vez, por esta razón, este versículo no se trata de creyentes que juzgan, se tratan de inconversos que juzgan. ¿Por qué? Porque un creyente no posee la ira de Dios. Y dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Entonces, ¿para quién es el juicio de Dios? Para los incrédulos. Otra vez, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Tú y yo no vamos a pasar por la tribulación, no vamos a pasar por el juicio, no vamos a pasar por la ira de Dios. Hermanos, por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por eso debemos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es según verdad. Si tu vecino, tu compañero, tu amigo o lo que tú quieras en esta vida comete este tipo de pecados, es la evidencia de que el juicio de Dios viene contra tal persona. Versículo 3. Y ahora, en el versículo 3 y versículo 4, hay dos preguntas. Y estas dos preguntas demuestran la verdad que hay en el corazón del incrédulo. ¿Cuáles son esas dos preguntas, hermano? Léalo. Y piensas esto. Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Esa es la primera pregunta. Y es la pregunta que podríamos hacer a todo inconverso. ¿Tú piensas que puedes escapar del juicio de Dios? ¿Y qué van a decir los incrédulos? Sí. ¿Recuerdas lo que Juan el Bautista en Mateo 3, en Lucas 3, le dice a los fariseos incrédulos? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Hermano, el incrédulo sabe escaparse y escabullirse como una víbora de la ira de Dios. No que se vaya a escapar, sino que sabe irse por la tangente.
Todo incrédulo busca escabullirse de la ira de Dios. Y Pablo hace una pregunta muy lógica y dice, ¿acaso tú crees que puedes huir del juicio de Dios? Hermano, nadie puede huir del juicio de Dios. Dios es omnipresente. Dios es omnisapiente. Dios está en todo lugar. Dios conoce todo. El Salmo 139:1 y el final del Salmo 139 termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dios escudriña los corazones, pesa los corazones, sabe qué hay en lo más profundo de tu ser, de tu interior, de tu mente. Sabe lo que hay en cada neurona, sabe lo que hiciste al despertarte, al atardecer y al anochecer. Sabe absolutamente todo del incrédulo. Todo. Si usted lee el Antiguo Testamento podrá darse cuenta que Dios siempre estaba mirando a los reyes, siempre estaba mirando al pueblo de Israel. No se le escapaba nada, hermano. A Dios no se le escapa ningún incrédulo. Ahora, Dios no se goza con la muerte del incrédulo. Pero el incrédulo, por ser incrédulo, él piensa, yo puedo escaparme del juicio de Dios. Como si no existiera. Como si no existiera el juicio. La segunda pregunta es esta. O, es decir, si no piensas esto, entonces, ¿qué haces? O menosprecias las riquezas de su benignidad. Y hay tres cualidades aquí de un incrédulo. Menosprecia, ¿qué cosa? Número 1, la benignidad. O menosprecia su paciencia o menosprecia su longanimidad. ¿Qué significa esto en palabras simples y sencillas? Bueno, que el incrédulo, al momento de rechazar a Dios, él mismo está diciendo dentro de sí, no me interesa lo bueno que es Dios, porque eso significa benignidad. No me interesa lo bueno que sea Dios para conmigo, yo voy a seguir siendo un murmurador, detractor, injurioso, soberbio, fornicador, adúltero, hechicero, idólatra, etc. Eso es lo que piensa un incrédulo. Menosprecia la benignidad de Dios. Hermano, ¿sabes por qué el día de hoy el mundo sigue puesto de pie? ¿Sabes por qué? Por la benignidad de Dios, por la bondad de Dios. ¿Pero qué hace el incrédulo? Menosprecia esa benignidad. ¿Acaso no es como vive el incrédulo? Invita a un incrédulo a la iglesia y ¿sabes qué te va a decir? ¿Y qué me van a dar? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Cuánto va a tardar el servicio? Invita a un incrédulo a leer la Biblia y te va a decir, ay no, qué aburrido. ¿Pero por qué? Porque menosprecian la bondad de Dios. Hermanos, si el incrédulo no menospreciara la bondad de Dios, ¿sabes qué estuviera haciendo hoy? Todo el día cantando al Señor, sabiendo lo bueno que es, glorificándole, dándole dignidad, como hemos cantado, magno, santo, digno, porque reconoce la bondad de Dios. Pero el incrédulo, por causa de que menosprecia la bondad de Dios, entonces su comportamiento es lleno de fornicación, inmundicia, avaricia, malignidades, etc. Número 2, ¿qué es lo que menosprecia el incrédulo? Vea lo que dice el texto. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia. Hermano, esta palabra paciencia, ¿sabes qué quiere decir en griego? Paciencia. Dios es paciente, pero no solamente es paciente con el incrédulo, es rico en paciencia. Otra vez, ¿sabes por qué el incrédulo aún está puesto de pie? Porque Dios es paciente. ¿Sabes por qué, hermanos? Aún no se abre el infierno y consume a todos, como dice Lamentaciones, por su misericordia no somos consumidos. ¿Sabes por qué? Por su paciencia. Pero el incrédulo, ¿qué es lo que hace? Ignoro esta paciencia y vivo como deseo. Buenas noches. Ahora hay otra tercera palabra. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y ¿qué más? Longanimidad. Y eso no es longaniza ni nada de eso. La palabra longanimidad quiere decir un plazo largo de darte una oportunidad. ¿Qué acaso el hombre sin Cristo no ignora el tiempo que tiene en esta tierra para arrepentirse? Oye, hermano, ¿cuántas veces no hemos hablado a nuestros familiares? ¿Y sabes qué es lo que nos dicen? Para la próxima semana voy a la iglesia. Para la próxima semana me arrepiento.
Para la próxima semana me entrego a Cristo. Para la próxima semana voy a ser fiel. Para la próxima, hermano, ignoran tu longanimidad. Parece que les da igual el tiempo que tienen en esta vida para arrepentirse. Pero si no ignoráramos, o si el incrédulo no ignorara su longanimidad, se arrepentiría ya. Pero en términos simples y sencillos, el jarocho mexicano, latino y mundano, lo que hace, hermano, es menospreciar lo bueno que es Dios, lo paciente y amoroso que es Dios, y lo longánimo que es Dios. Ahora, ¿cómo sé que todos los incrédulos hacen esto? Lea el siguiente versículo. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hace el incrédulo? Al momento de menospreciar la bondad, la paciencia y la benignidad, ¿qué es lo que hace? Por obvias razones no se arrepiente. Dice el versículo, pero por tu dureza de tu corazón, hermano, muéstrame una persona que no se arrepiente y te mostraré una persona que ignora el juicio de Dios. Muéstrame una persona que no se arrepiente de su pecado y te mostraré una persona que menosprecia la benignidad, la bondad y la paciencia de Dios. ¿Sí está conmigo? Muéstrame una persona que vive una vida desenfrenada en vicios, que vive una vida desenfrenada en inmoralidad, en hechicería, idolatría, y todos los pecados que acabamos de leer, y te mostraré una persona que tiene poco la bondad, la paciencia y la benignidad, que tienen poco el juicio de Dios. Tú le dices a un inconverso, oye, si no te arrepientes, la condenación está a la puerta de tu vida, y el inconverso va a decir, mañana me arrepiento. Hace una semana venía con mi esposa del malecón, después de salir de la parroquia, una medianoche con molletes, ¿verdad? Y frijolitos, chorizo. Y entonces agarramos un taxi y mi esposa iba atrás y yo iba al lado del copiloto, al lado del piloto, al lado del taxista. Y le comencé a evangelizar y le dije, ¿qué calor hace? Sí, hace calor. Le digo, imagínate en el infierno. Y me dice este taxista, oye, pero tú que eres cristiano, ¿cómo puedo hacerme para arrepentirme cuando me muera? Ignoras que la paciencia de Dios es rica. Estás abusando de la longanimidad de Dios. Yo le dije, ¿cómo es eso? ¿A poco te puede dar tiempo de arrepentirte cuando mueras? ¿Tendrás la oportunidad de estar en un lecho de muerte y luego arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo? Seguramente no. Hermano, el incrédulo menosprecia lo bueno que es Dios. Ahora, ve el versículo 5 nuevamente. El incrédulo que tiene todas estas cosas endurece su corazón y al momento no se arrepiente. ¿Y qué es lo que sucede cuando el incrédulo endurece su corazón, hermano? Y eso es lo último que te voy a decir. Léelo. Atesoras. Es decir, guardas en un baúl como si fuera un tesoro valioso. ¿Atesoras para quién? ¿Para mis padres? ¿Para mis hijos? ¿Atesoro para mis vecinos? ¿Para mi esposo? ¿Para mi esposa? No, atesoras para ti. ¿Para ti quién? Tú incrédulo, tú gentil, tú judío que te crees más que los demás. Atesoras para ti, ¿qué cosa? Ira. ¿Para cuándo? Para el día del juicio de Dios. Hermano, mira, si tú y yo no anunciamos, solamente el amor de Dios, pero no anunciamos que si sigue con su vida y su corazón no arrepentido, atesora para el día del juicio ira. Deberías preguntarle a tu vecino, a tus hijos, a tus padres, si no son creyentes, cuánta ira ya has atesorado el día de hoy.
¿Cuánta ira guardas en el baúl? Porque ves versículo 5. Pero por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y el justo juicio de Dios. ¿Ya cuántas monedas de ira tienes ahí resguardadas? ¿Eres rico ya en ira? Cuando dice ira, tienes que saber que se refiere a la ira de Dios. Efesios dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que ¿quién? Que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su mucho amor con que nos amó, nos dio vida, juntamente con Cristo por gracia. Sois salvos. Y quiero terminar, hermano, con el versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Querido hermano, el que va a derramar su ira sobre el incrédulo en el día del juicio no es Satanás. Satanás no está en el infierno con un trinche y picoteando a los que no creyeron en Jesús. No, Satanás no está en el infierno. ¿Sabes quién es? Aquella persona, aquella entidad que va el día del juicio a darte conforme a tus obras. Dios. ¿Cómo, hermano? Yo pensé que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia y Dios es juicio y Dios es santo. Y toda persona que practique estos pecados, que lógicamente son la base del incrédulo, y estas personas que tienen un alto concepto de sí mismos, que menosprecian la benignidad, la longanimidad y la paciencia de Dios, y que menosprecian el juicio de Dios, están atesorando ira para el día en que Dios les vaya a dar conforme a sus obras. Hermano, y si hice obras buenas, espera, le está hablando a los incrédulos. Este día del juicio no es para los creyentes. Sigue hablando a los incrédulos. Pero querido hermano, quiero decirte esto. Un día todo el mundo incrédulo se va a presentar delante de Dios. Y Dios, como juez justo, exhibirá todas las obras que hicieron los incrédulos. Y según el versículo, les dará conforme a sus obras. Qué terrible es cuando la gente dice, a mí que me juzgue Dios. Qué terrible. No sabes lo que estás diciendo, porque Dios te va a dar lo que mereces. ¿Y sabes qué es lo que el ser humano merece por su pecado? La ira de Dios. ¿Tú crees que Dios está aplaudiendo por todo el pecado que hace la humanidad? No. Según Pablo, hermanos, Dios está airado contra el pecador todos los días. Pero no solamente va a darles al ser humano incrédulo su ira y les va a pagar conforme a sus obras. Siga leyendo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hermano, ¿ese eres tú? Dios te va a dar vida eterna, gloria e inmortalidad. Bueno, esto es si haces el bien. ¿Y cómo puedo hacer el bien siendo que soy atestado del mal? Hermano, esa es la nueva naturaleza que Cristo te ha dado. No puedes hacer nada por ti mismo. Es la naturaleza que el Señor te ha dado el que va a hacer que tú hagas buenas obras. Efesios 2:10. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios ha puesto las buenas obras para que tú y yo caminemos, y al final de todo hay gloria, honra e inmortalidad. Amén. Y conclusión, esta es nuestra conclusión, versículo 8. Pero ira y enojo, ¿a quiénes? Léalo, hermano. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y ahora, encabeza la lista los moralistas, al judío primeramente y también al griego.
Hermano, la ira, la tribulación, el enojo, el castigo, el juicio de Dios es para todo incrédulo. Pero Pablo, bueno, o al menos en esta predicación quiero terminar con esa frase que dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Recuerdas que en el capítulo 1 vimos esa frase? ¿El evangelio para quién es? Para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, es decir, al que no es judío, al gentil. Es decir, el evangelio es para todos, pero la ira de Dios también es para todos, para el judío y también para el griego. Por eso, hermanos, el evangelio es para todos, porque todos, ya sea la impiedad de los gentiles, o ya sea la impiedad de los judíos, todos, judíos y griegos, están bajo maldición. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos ayudes a compartir, Señor, el evangelio, a exponer las verdades